sus vitaminas y minerales, como se ven acá. Bueno, la fórmula no le daba suficiente aporte de vitamina D para tratar su deficiencia. Tenía deficiencia de vitamina D inicialmente, le tuvimos que dar suplementos de vitamina D, ni tampoco vitamina A. Queríamos darle un poquito más de vitamina A en forma de suplemento. Ahora bien, cuando yo trato a niños lactantes y les doy fórmula, exclusivamente veo vitaminas y minerales. Es decir, la leche materna es muy buena, tiene minerales y vitaminas, pero como es tan variable, de hecho, esto no lo incluyo en mi evaluación de vitaminas. Entonces, iniciamos con Trivisol, que es una vitamina líquida que tiene vitamina A, D y C, tiene una pequeña cantidad de carbohidratos. ¿Pero por qué es que elegí esto? Porque no quería ponerla en un multivitamínico, porque ella no necesitaba todo esto, simplemente necesitaba vitamina A y D, y bueno, C era un poco extra, pero no superaba esto, el límite superior, y le dimos también el suplemento de alta dosis de vitamina D. La última niña, Brindley, un poquito más grande ella, les quiero mostrar un ejemplo de la que Zeto B3A1 en un niño más grande. Tiene historias, antecedentes de espasmo infantil, pero ha evolucionado a convulsiones mastónicas. Tiene unas 8 a 10 convulsiones por día. Ella recibía lo que es el estándar pediátrico Kate's Farm. Su peso no era demasiado bueno, estaba por debajo del tercer percentilo. Bueno, habló con la madre quería un producto en base a vegetales, no quería endulzantes artificiales ni sabores aditivos. Hablamos mucho acerca de la tolerancia o la intolerancia del volumen y el mal crecimiento de esta niña. Entonces, lamentablemente la madre tuvo que acordar que, bueno, no teníamos en aquel entonces una fórmula vegetal disponible para la niña. Entonces, hicimos una concesión, Keto B3A1, porque no tenía sabor artificial ni tampoco endulzantes, y la madre aceptaba hasta ese límite, que si bien no era en base a los vegetales, bueno, tenía algunas de las características que ella deseaba. Esto es el valor inicial, al día 1, un ratio 1:1. Hicimos un aumento del volumen en una cierta forma porque estaba recibiendo 35 kilocalorías por onza, pero yo quería llevarla a 30 para lograr más hidratación. Este es un ejemplo de cambiar el esquema de 5 a 6 onzas. Ella no lo logró primero y luego pasó al G2. El día 2 el ratio era 2:1 y el día 3 hicimos un ratio 3:1. Lo bueno de esto es que no había necesidad de mezcla. Fue directo al 3:1 Keto B y logró 100% de las necesidades vitamínicas sin ninguna otra necesidad. ¿A dónde están ellos hoy por hoy? Mason, bueno, lleva 3 meses de dieta. Sus convulsiones se han reducido en un 50%, lo cual para este tipo de síndrome realmente fue un logro. Está creciendo fantásticamente bien, está logrando comer bien, tiene mucho mejor soporte de la cabeza y el tronco. Avery es una súper respondedora, lleva 6 meses de dieta. Ella se convirtió en una paciente libre de espasmos a las 2 semanas y el resultado del eje se resolvió a las 6 semanas, sin arritmia ni nada. Ahora está tomando purés y también comida regular y está gateando y caminando. Britney ya lleva la dieta 1 año. Sus convulsiones se redujeron un 75%. Sigue teniendo 1 a 2 por día. Su quepra ha sido reducida, está creciendo bien, si bien requerimos varios aumentos de kilocalorías. Empezó con comida, papillas, puré y no tiene ningún tipo de intolerancia a la fórmula. Mi última diapo tiene que ver con mis recursos. Quiero que ustedes puedan recurrir a esto si necesitan más datos e investigaciones en lactantes y niños pequeños, para poder tener esto como referencia. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia y ahora voy a pasarle la palabra a mi colega, la doctora Armen. Hola, ¿ahora sí?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias Dani, Cambrook y Vilaes por la invitación. Bueno, hoy yo les voy a compartir nuestra experiencia y las indicaciones del uso de las fórmulas hidrolizadas en terapia cetogénica para epilepsia refractaria. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, y como les decía hoy, la idea y el objetivo de la charla de hoy va a ser compartirles información sobre los desafíos que se plantean en pacientes con epilepsia refractaria durante la nutrición integral cetogénica, identificar maneras de resolverlos desde el punto de vista clínico-nutricional para mejorar la atención de los pacientes, y definir cuándo y en qué circunstancias los pacientes con epilepsia refractaria en dieta cetogénica podrían beneficiarse con la elección de una fórmula hidrolizada. Como ustedes saben, la dieta cetogénica es una terapia médica nutricional muy efectiva para la mayoría de los pacientes que la utilizan. Fue creada hace 100 años para el tratamiento de la epilepsia y en años recientes su uso se extendió a otros desórdenes. Es una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos, moderada en proteínas, que se realiza para sostener un estado metabólico de cetosis nutricional. La mayoría de los individuos que la realizan son capaces de consumir esta dieta vía oral. Hay algunos pacientes que tienen la vía oral restringida y que requieren métodos alternativos de su nutrición. Los pacientes con nutrición enteral son muy buenos candidatos para esta terapia, porque se simplifica mucho la manera de darle la dieta con una fórmula cetogénica y porque además se asegura la compliance al tratamiento. Los efectos adversos más comunes de esta terapia son sin duda los gastrointestinales. Y estos dificultan en muchos pacientes y es frecuente que esto sea un motivo para que ellos tengan que descontinuar la dieta. Vamos a hablar un poco de qué tipo de pacientes nosotros ponemos este tratamiento. Como ustedes saben, la epilepsia tiene muchas comorbilidades. Las más frecuentes son los desórdenes gastrointestinales, sin lugar a dudas. También en pacientes más secuelados podemos ver muchas variables de malnutrición. Y estas dos variables, tanto la epilepsia, los efectos gastrointestinales, como la malnutrición, tienen un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Y esto no es porque sí. Digamos, el intestino y el cerebro están conectados por el eje intestino-cerebro, sí que es un sistema de comunicación bidireccional por el cual el cerebro se comunica con el intestino a través de nervios, del sistema simpático, el sistema parasimpático, y a través de la comunicación humoral mediante hormonas, neurotransmisores y citoquinas. Además, la epilepsia tiene factores por sí mismos que influyen sobre el tracto gastrointestinal. Los pacientes con muchas convulsiones o con mucha espasticidad tienen aumento de la presión intraabdominal, y esa presión intraabdominal aumentada muchas veces les provoca vómitos. Las epilepsias genéticas o las epilepsias que cursan con hipotonía tienen un bajo tono del tracto gastrointestinal en general, y esto limita la motilidad intestinal. Por su parte, las epilepsias refractarias tienen una alta incidencia de incoordinación cricofaringia y un aumento de reflujo. Los pacientes con parálisis cerebral pueden tener disfunciones gastrointestinales severas, y en la mayoría de los pacientes con epilepsia, en un tercio de ellos, pueden padecer trastornos funcionales. A su vez, son pacientes que están medicados con fármacos epilépticos, y los fármacos epilépticos en general tienen efectos adversos gastrointestinales. Tanto la carbamazepina como el ácido valproico se asocian en estudios a aumentos de las náuseas y de los vómitos. Y si estos fármacos además se asocian con otros, provocan un montón de desórdenes gastrointestinales. Por otro lado, los estudios que evalúan el estado nutricional en chicos con epilepsia refractaria muestran altas tasas de malnutrición y emaciación, más que nada en los peor o más neurológicamente afectados. Entonces, tenemos factores como la epilepsia, como esta conexión del intestino y del cerebro, estos fármacos antiepilépticos que muchos de ellos causan por sí mismos efectos gastrointestinales indeseables, y por otro lado, historia clínica nutricional de muchos pacientes que vienen ya con una carga de malnutrición. Y a estos pacientes son los que nosotros vamos a agregarles la terapia cetogénica. Y acá no sabemos qué condiciona qué, ¿no? Si esta terapia cetogénica desencadena todos los problemas que van a haber después por estos factores predisponentes, o son los factores predisponentes que siempre estuvieron y que después salen a la luz cuando uno empieza a ponerle esta terapia.
La dieta cetogénica tiene características por su naturaleza que son muy típicas, ¿sí? Entre ellas una dieta muy baja en carbohidratos y muy baja en fibras. A su vez es una dieta alta en grasas, y sabemos que las grasas enlentecen el vaciamiento gástrico, por lo tanto hacen que la comida se digiera mucho más lento, disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, promoviendo reflujo o vómitos, disminuyen el tiempo del tránsito gastrointestinal, y la citosis a su vez puede producir también náuseas, principalmente al principio, falta de apetito o incluso rechazo alimentario. Por suerte o milagrosamente, no sabemos bien por qué, pero el estado nutricional de los niños pre y dieta cetogénica en general mejora. Yo creo que es porque uno pone el foco en la nutrición de estos pacientes donde durante mucho tiempo nadie miró ese aspecto nutricional. Nosotros hicimos un estudio sobre crecimiento y evaluación del estado nutricional de estos chicos eh, previo y 2 años después de la terapia cetogénica, y la realidad es que tuvimos muy buenos resultados, con un 20% de los pacientes que mejoraron su estado nutricional luego de 2 años de esta terapia. Así todo, como les decía, los efectos gastrointestinales en todas las series de estudios que se presentan son los más frecuentes y pueden ocurrir entre un 50 y un 75% de los pacientes que hacen esta terapia. Hay unos que son más frecuentes, como por ejemplo el reflujo, los vómitos, las náuseas y la constipación, y otros menos frecuentes, pero quizás más graves, como la pancreatitis, la litiasis, el hígado graso o la diarrea asociada a intolerancia gastrointestinal. Hay un estudio muy interesante del año 2009 de Jung y colaboradores que evaluaron cuál era la tolerancia que tenían los pacientes a la dieta. Y ellos lo que hicieron fue relacionarlo a las anormalidades endoscópicas que encontraron previo al tratamiento. Ellos evaluaron 35 pacientes que iban a empezar dieta cetogénica, le hicieron endoscopías a esos 35 pacientes y vieron cuáles eran las lesiones endoscópicas que tenían. Los corticoides y el uso de más de 3 fármacos eran factores que se asociaban a estas lesiones. Entonces lo que ellos hicieron fue tratar intensivamente durante las primeras 4 semanas de tratamiento a estos pacientes con fármacos para tratar todos los síntomas gastrointestinales, y ellos lo que vieron fue que la tolerancia a la dieta mejoró casi en todos los pacientes. Por lo tanto, las sugerencias desde el Grupo Internacional de Expertos coinciden con este trabajo. Lo que dicen es que predieta, si nosotros notamos que el paciente tiene síntomas gastrointestinales o hay algún tipo de alteración, hay que intervenir antes e intensivamente del inicio del tratamiento. Y en muchas veces, en muchos casos, también consultar a un gastroenterólogo. Como dijimos, la mayoría de estos efectos adversos son manejables, aunque hay un cierto porcentaje de los mismos que no lo son. Yo con tu trabajo de hace bastante tiempo, de José y colaboradores, en pacientes pediátricos alimentados con epilepsia refractaria alimentados por gastrostomía, en los cuales se midió la efectividad, la compliance y los efectos adversos de estos pacientes. Estos 12 pacientes eran, que es donde se midió la efectividad del control de crisis, alimentados con una fórmula de proteína entera por gastrostomía. La verdad que la efectividad fue muy buena, fue excelente, les diría yo, 61% de los pacientes mejoraron las crisis y 68% a los 18 meses. En la mitad de los pacientes se pudieron reducir los fármacos antiepilépticos y tuvieron excelente compliance. Pero así todo, un 25% de estos pacientes tuvieron que discontinuar la terapia por efectos secundarios a la dieta. Otro efecto adverso reportado, que no es tan frecuente también, pero que está reportado en varios estudios, es la hipoproteinemia. Puede llegar a pasar hasta un 10% de los pacientes. Cuando hay hipoproteinemia es severa, puede desarrollar una enteropatía perdedora de proteínas de distintas causas, cuya clínica es la diarrea, el edema y una hipoalbuminemia inexplicable luego de colocar la dieta. El primer reporte de este efecto adverso fue en el 2002, que lo reportó Dimari y colaboradores, que ellos lo que evaluaron fue un paciente que tuvieron que discontinuar la dieta por una enteropatía perdedora de proteína secundaria a una gastroenteritis alérgica. Y hace poco se publicaron otros 2 casos como rara complicación de enteropatía perdedora de proteínas, una en una nenita de 9 años que estaba en un estatus epiléptico, a la cual se le agregó una fórmula cetogénica de radio 3,1, con mejoría de las crisis y saliendo del estatus al día 19, pero que había descendido de peso y había empezado a tener hipoproteinemia sin proteinuria. La evaluación de la colonoscopía mostró un edema de mucosa de color, por lo tanto tuvieron que descontinuar la dieta.
El otro case report es de un chiquito con síndrome de Down y síndrome de West de 16 meses, al cual le pusieron fórmula cetogénica también radio 3.1, y en la semana de inicio empieza a desarrollar diarrea, edema e hipoaluminemia severa, ¿sí? Descendiendo de 3.8 a 1.8 a los 15 días. Por lo tanto, también tuvieron que discontinuar el tratamiento.